Hola comunidad, un placer estar de nuevo por acá. Nos estaban siguiendo, nos estaban viendo nuestro video, nuestros contenidos y nos conocían como Píldoras de Saber Médico. Pero de ahora en adelante seguiremos con el enfoque en el bienestar, en la salud, pero con un nuevo nombre. Así es, a partir de ahora el canal se va a llamar Dos Médicos para Ti y va a mantener el mismo enfoque, ¿sí? El enfoque de ayudarlos a llevar una vida más saludable. Sin embargo, queremos cambiar un poco la metodología del canal. Esta vez queremos enfocarnos más en la medicina funcional y holística. Cuando se habla en un canal de salud, por lo general se tiene la tendencia es a hablar de las enfermedades. Y aunque vayamos a desarrollar y a explicar algunas enfermedades, lo importante es enfocarnos en cómo evitar llegar a ellas. Y quienes ya la tienen, obviamente, cómo hacer ajustes en cuanto a la alimentación, al manejo del estrés y a distintos aspectos del estilo de vida para que puedan llegar a tener lo que realmente se busca, al final, bienestar. Queremos que el bienestar sea accesible para todos. Por esa razón, nos vamos a tratar de dar a entender de una manera más clara, sencilla y práctica, ¿sí? Con la finalidad de que todo lo que aprendan acá pueda ser aplicado de manera inmediata. Por esa razón, bueno, nos van a ver por acá juntos de manera más seguido y vamos a estar compartiendo entonces nuestras experiencias y todo nuestro conocimiento con ustedes. Este canal será para hacerles entender y de manera sencilla cómo la alimentación puede afectar de manera positiva su salud, cómo evitar enfermedades y, por supuesto, la adquisición de hábitos saludables, pero que sean de manera duradera. Así que, si quieres vivir mucho mejor, les invitamos a suscribirse y a que estén atentos de todos los videos que estaremos compartiendo a continuación. Sin más preámbulos, empecemos. Hoy hablaremos de un tema que a todos nos gusta y que realizamos además todos los días y es comer. ¿Por qué comemos? Comemos por varias razones y no todas son biológicas, ¿sí? La principal, por supuesto, es la supervivencia, ¿ok? Para poder sobrevivir día a día necesitamos energía y la fuente de energía son nuestros alimentos. Pero el hecho de comer también está relacionado con otros factores. Por ejemplo, tenemos factores sociales, tenemos factores psicológicos y también factores emocionales. Entonces, el principal motivo por el que comemos es por la necesidad energética, ¿ok? Porque necesitamos suministrarle a nuestro cuerpo energía para que pueda realizar sus funciones día con día. Los alimentos que consumimos se van a descomponer en macronutrientes. Tenemos los carbohidratos, las grasas y las proteínas, y son estos los que nos van a dar la energía para nuestras distintas células. Por otro lado, tenemos los factores sociales. ¿Cuántas veces muchos de ustedes no han ido a reuniones, ya sea familiares o con amistades o algún evento social y han comido diferentes tipos de alimentos como por ejemplo pasapalos, pasabocas y no han tenido realmente hambre? Eso suele pasar en muchos lugares. ¿Por qué? Porque la comida realmente es algo que nos une a todos a nivel mundial. También tenemos los factores emocionales. A veces solemos comer por nuestras emociones, ya sea en momentos de estrés, en momentos de ansiedad, cuando estamos tristes, ¿sí? Son momentos cruciales en donde muchas veces solemos sobrepasarnos en cuanto a nuestras decisiones alimenticias, ¿ok? Por eso es importante tenerlo presente porque muchas veces esos momentos de estrés o esos momentos de ansiedad pueden condicionar mucho nuestra alimentación y nuestras decisiones en esos momentos. Nuestro cerebro, específicamente el hipotálamo, se encarga de regular lo que es el hambre y la saciedad. Hormonas, por ejemplo, como la grelina, se encargan de decirnos cuándo comer, mientras que la leptina se encarga de decirnos cuándo debemos parar. Pero este sistema o estos mecanismos pueden verse afectados por alimentos, por ejemplo, como los ultraprocesados. Y esto suele, vamos a decir que interferir en la señal de la saciedad. Bien, ya la doctora Frayeli González les dijo por qué comemos. Ahora entendamos el para qué comemos. Cada alimento, cada nutriente tiene una función esencial en nuestro organismo y no se trata solamente de energía. Cada nutriente tiene un papel fundamental en nuestra salud. Por ejemplo, cuando hablamos de nutrientes esenciales, los alimentos nos aportan no solo los macronutrientes que mencionó Frayeli previamente, como son las grasas, las proteínas y los carbohidratos, sino que nos aportan elementos muy importantes para nuestro organismo, como por ejemplo electrolitos, sodio, cloro, potasio, vitaminas, ácidos grasos específicos que nuestro cuerpo como tal no es capaz de generar, de crear por sí solo.
Por lo tanto, es necesario la ingesta a través de ciertos alimentos. También podemos hablar del mantenimiento y la reparación de nuestro cuerpo. Por ejemplo, las proteínas que nosotros ingerimos es procesada y transformada en aminoácidos, llegan al torrente sanguíneo para posteriormente convertirse en macroproteínas por un complejo sistema metabólico que va a formar parte de la piel, de distintos órganos, se crean enzimas, entre otras cosas que son para el funcionamiento adecuado de nuestro organismo. Es por ello que los alimentos ricos en proteínas, como las carnes blancas, carnes rojas, pescados, huevos, son importantes, son determinantes para la reparación y el mantenimiento de nuestro cuerpo. También debemos hablar sobre lo que es la protección y la defensa de nuestro cuerpo. Por ejemplo, lo que son las vitaminas A, la vitamina C, la vitamina E, también el zinc, son elementos indispensables para la función protectora de nuestro organismo. De ahí la importancia de que tengamos una dieta balanceada y muy rica en ciertas frutas, ciertos vegetales que son ricos en este tipo de nutrientes que va a favorecer todo el sistema inmunológico, que por supuesto es el que nos evita que tengamos enfermedades que puedan complicarnos bastante la salud. Y tenemos otro punto importante, que es la regulación del metabolismo y todos estos procesos internos que en nuestro cuerpo se generan. Es por ello, por ejemplo, para el balance metabólico nosotros utilizamos como fuente primera de energía lo que son los carbohidratos, porque es la energía rápida, pero energía a largo plazo tenemos las grasas. Por tal motivo, no podemos centrarnos únicamente en comer carbohidratos y abandonar las grasas, ya que son estas las que nos proveerán energía durante un mayor rango de tiempo. Adicionalmente, las grasas también son indispensables para una gran cantidad de las hormonas que son factores para la regulación de todo nuestro cuerpo. Por lo tanto, no solamente comemos para obtener energía, sino también para nutrir nuestro cuerpo y nuestra mente. El poder tomar decisiones más conscientes sobre nuestra alimentación o sobre lo que comemos nos va a ayudar a mejorar nuestra salud tanto física como mental. El comer es un acto fundamental y entender el por qué y para qué lo hacemos sin duda nos va a ayudar a tener una vida más equilibrada y más saludable. Así es, este es el comienzo de todos los temas que queremos compartirles de ahora en adelante. Si les gustó este video, los invitamos a suscribirse al canal, a darle clic en la campanita, a dar un me gusta que no les cuesta nada y para nosotros es de bastante apoyo. Nos vemos en el próximo video.